Hola, ¿cómo andan? Bueno, a poco se van sumando, así que tenemos un cachito. Todavía somos pocos. Ya que despeinado que estoy, che. ¿Se escucha bien? Sí, profe, se escucha bien. Bueno, genial, muchas gracias. Bueno, vamos a esperar un cachito que se vayan sumando todos los compañeros, todas las compañeras. Vayan preparando el mate, si es que ya no lo tienen. Mientras voy viendo quiénes se van sumando a la charla. Como saben, tienen la posibilidad de verla después, al igual que las clases anteriores. Y hoy vamos a hacer dos clases diferentes, un poco lo que anunciamos en la fanpage. Esta primera parte de la jornada la vamos a dedicar a cerrar el tema de industrias culturales, que nos había quedado pendiente de la clase anterior, y ya en la clase de las 5:30 de la tarde se va a abordar el tema de discurso con Ariel Sánchez, el otro profesor. La idea que queden colgados los materiales en las redes para que los puedan ver en algún momento. Siempre es mejor participar, tengan en cuenta esto, siempre es mejor participar de las clases sincrónicas porque pueden repreguntar cuestiones que no quedaron claras del texto. eh, y si ustedes esperan a ver la clase grabada, por ahí alguna pregunta que quieren hacer no se hizo y bueno, esa duda va a quedar sin contestar. Entonces siempre es mejor participar un poco de las clases sincrónicas porque nos da esa ventaja de tener de primera mano la consulta. Pero bueno, me imagino que también aprovechando la posibilidad de ver la clase después, muchos prefieren eso. Tienen que ver admitiendo a los compañeros. Pero bueno, siempre traten de acceder tanto a las clases como a los textos, porque si no van a quedar como a mitad de camino. Eso es importante. Vamos a esperar un minutito más y arrancamos. La intención es que la clase... Ahí Julián López, desconectar el micrófono, por favor. Si estás escuchando, Julián, ahí está. Si bien el profesor Rapizardi da la clase a través de un vivo de Facebook, a mí me parece un poquito más dinámico darla así para poder tener lugar a las repreguntas de viva voz de ustedes. Bueno, como medio se dejó entrever en los mensajes del Facebook, tenemos el equipo diezmado porque hay docentes que están infectados con COVID, atravesando su enfermedad en este momento y eso hace que tengamos que reprogramar clases, tiempos, modalidades y calculo que les va a ir sucediendo en distintas materias, eh, con distintos docentes e incluso algunos de ustedes. Entonces, es todo muy cambiante, todo muy dinámico, con lo cual hay que adaptarse a esto que nos está pasando. No sé qué les pasará a ustedes, quiénes son de La Plata y quiénes no, pero acá en La Plata está muy fuerte el tema del virus, está pegando mucho, está afectando a mucha gente y, y bueno, hay que ver cómo se sostiene el cotidiano y cómo se sostiene en este caso el proceso académico con el menor daño posible. La intención de esta clase va a ser, un poco como les dije, retomar la temática pendiente de la semana anterior, tratar de abordar algo que ustedes ya vienen trabajando a lo largo de la carrera, y acá quiero que interactúen también, no que apaguen las cámaras y se vayan a mirar otra cosa, porque si no, siento que estoy solo hablando para nadie. Entonces, si bien la cámara no es algo obligatorio, sí participen, aunque sea con el micrófono. eh, Traten
de estar en contacto con la materia, porque más que nada esto tiene que ver con ustedes, con su formación, con los modos de pensar estas cosas que van a enriquecer su carrera y su profesionalismo, ¿no? Entonces, eh, la intención es esa. Si van a apagar las cámaras y si van a mirar la tele o van a mirar Instagram y demás, es como que no tiene sentido para nadie. Eh, Lejos de ser un reto, porque no lo es, lo que quiero decir es que, bueno, tratemos de aprovechar los espacios. Sé que ustedes tienen muchas cursadas virtuales, estar tantas horas frente a la computadora y frente a los textos en computadora es algo tedioso. Me imagino que debe ser muy duro abordar tantos textos en PDF. Yo que soy más de la vieja escuela, lo suelo imprimir los textos siempre, porque no soporto la lectura en la computadora. Pero bueno, intentemos eso, intentemos participar y estar como activos ante el ejercicio del intercambio y del debate sobre el texto. Vieron que ustedes tenían un primer trabajo ya lejano, hace 2 semanas atrás, que era muy simple y era ir hacia sus conocidos con la consulta de qué es para ellos el fútbol en ese caso. ¿Vieron? Algo muy simple, ¿qué es el fútbol para vos? Y todos tenían que rastrear 2 o 3 eh, comentarios sin pretensiones de ser, de obtener respuestas, respuestas, digamos, esperen que me congelé la imagen. A ver ahí si vuelvo, ahí está. Sin pretender tener una respuesta, digamos, teórica, profesional, de alguien que sea del campo, de las ciencias sociales. Y en el gran abanico de respuestas, imagínense que fueron un montón, entre todos los teóricos y todos los prácticos, hay más de 180 respuestas que obtuvimos. eh, entonces, el modo de abordar los trabajos de ustedes fue una pasada, teniendo en cuenta además que dos de los 5 docentes que somos, en el medio están con situaciones de COVID compleja que hicieron que todo se desconfigurara, pero aún así fuimos abordando los otros docentes las respuestas de un modo, hicimos un paneo de eso, y claramente, bueno, uno no encuentra en los entrevistados una mirada, si se quiere, teórica de lo que es el fútbol. Entonces ahí el abanico de respuestas fue muy amplio, desde que es un juego a es un negocio, o desde que es un deporte, el fútbol es la pasión, el fútbol es el opio de las masas, parafraseando a Marx, con el tema de la religión. En fin, ustedes mismos y ustedes mismas se habrán dado cuenta que el tema de las respuestas que obtuvieron son variados. ¿Alguno obtuvo alguna respuesta o cree haber obtenido alguna respuesta eh, fuera del común o fuera de lo que esperaban? ¿Alguno logró tener algún entrevistado que le dispare, mirá que lo que contestó, qué llamativo, qué perspectiva que no había tenido en cuenta? Eh, o mirá cómo yo subestimé a este entrevistado o las respuestas posibles y me sale con esto que es muy interesante abordar. ¿Alguno tuvo algo así? Buenos días, profe. En mi caso, sí. Eh, Pude entrevistar a 3 familiares míos y el cuarto charlé con una amiga y nada, me pudo decir algo lo que tenía que ver el fútbol con un negocio y con un consumo. Así que nada, me llamó la atención que lo haya pensado así, más ni siquiera que mira fútbol o que le interesa. Entonces nada, lo ve por ese lado. Bien, bien, Aixa. Está bueno, vieron que cada tanto nos encontramos con eso, con gente que está mirando desde otro lado o lo percibe desde otro lado, ni siquiera pensándolo. Aixa, no sé si tu amiga tiene algún tipo de vínculo con el deporte o con las ciencias sociales, pero también hay que tener en cuenta eso, uno a quién está entrevistando y qué vínculo tiene con esto que es en esta ocasión fue el fútbol. Eh,
hay gente que te dice, no me importa el fútbol. Yo si le llegara a preguntar a mi hermana, por ejemplo, no le interesa el fútbol, o a un amigo tampoco le interesa. Entonces, tal vez nunca se pusieron a pensar en el fútbol como un negocio o como algo por el estilo, sino que simplemente no les interesa y no tienen una formación o una opinión sobre el tema. Entonces, eh, no están relacionados. Bueno, el texto que tenían para leer, había dos textos, uno era la nota periodística sobre Maradona, que ya la habíamos colgado hace mucho tiempo, y el otro era el que rezaba sobre industrias culturales, era un texto un poquito más largo, de un capítulo, de un libro, que justamente problematizaba el vínculo entre las industrias culturales o las corrientes que daban cuenta de las industrias culturales relacionadas al deporte, o mejor dicho, su no relación con el deporte. Yo creo que ustedes a lo largo de la carrera, ya están en el tercer año, la mayoría, en las distintas materias que han ido transitando, el concepto de industria cultural o industria del entretenimiento ya lo han trabajado, ¿verdad? Esto, claro, en materias como teoría, bueno, no sé cómo se llaman en el programa nuevo, pero comunicación y teorías y demás, tratan de hacer un abordaje sobre el concepto de industria cultural. Este concepto que reza desde hace muchos años atrás, hace casi poco más de 80 años, donde Adorno y Horkheimer, en, digamos, Dialéctica del Iluminismo, dedican todo un capítulo a hablar sobre industrias culturales en otro contexto, y en otra cultura y en otro marco comunitario, en el cual estaban preocupados por dar cuenta de cómo sobre todo los grandes sistemas de comunicación, generaban cierta influencia en las masas para producir determinados consumos, ¿no? Esta teoría crítica, esta escuela de Frankfurt, los pensadores de Frankfurt, exiliados en Estados Unidos, pensando esa dinámica, esa relación y esa tensión entre los grandes medios masivos de comunicación y las propuestas que estos medios generaban y el tipo de influencias que producían en las masas. Entonces era una teoría crítica porque su pensamiento era crítico sobre eso, pero daban cuenta, daban parte de cómo las industrias del entretenimiento, a partir de la tecnología de los grandes medios masivos de comunicación, empezaban a generar una dinámica diferente en las lógicas cotidianas de las personas. Entonces, lo que nos invitan a pensar es, bueno, es este vínculo, esta relación siempre en tensión y dinámica, nunca estática, entre los medios masivos de comunicación y los consumos, entre la propuesta mediática y el poder de influencia o el poder o no que tienen sobre las sociedades. Pero, digamos que a partir de ahí siempre los estudios culturales y los abordajes sobre la industria del entretenimiento estuvieron más vinculados, si se quiere, al vínculo entre los medios masivos de comunicación y la producción cultural, y dejaron por fuera al deporte. El deporte como que hasta hace no mucho tiempo atrás no fue como tenido en cuenta como un objeto a ser tenido en cuenta, valga la redundancia, por las industrias culturales. Eran un objeto de estudio desde esta perspectiva o desde esta corriente. Cuando uno hablaba de industrias culturales, de hecho cuando yo me formé como comunicador, recuerdo que en segundo año, o en tercer año por ahí, el trabajo de una de las materias era sobre industrias culturales, abordábamos y leíamos también a Adorno y Horkheimer y demás. Entonces nos proponían, digamos, como trabajo de investigación, el abordaje de una práctica cultural que podía ser el cine, o una plaza, un fin de semana, cómo la gente transitaba ese espacio, qué dinámicas se daban, qué prácticas había, y a mí se me ocurrió proponer el consumo cultural del hincha de Estudiantes cuando iba a la cancha. Estoy hablando del año 99, o sea, estamos hace 21 años atrás. Yo soy hincha de Estudiantes, en esa época era como más, iba más a la cancha, bueno, ahora no se puede, pero digo, en esa época iba más a la cancha, entonces yo propuse eso, bueno, miren, quiero analizar cómo la gente va a la cancha y qué está sucediendo en ese hecho de ir a la cancha, ¿no? Cómo se distribuyen, qué tipo de lógicas puede uno percibir desde una
desde una mirada social, de una mirada de la investigación social. Me estaba formando como comunicador, estaría, 99 estaba en segundo año, estaba un poquito más atrasado que ustedes en cuanto al recorrido. Y me dijeron que no, me dijeron en la materia que no, al principio, bueno, la peleé, lo terminé haciendo el trabajo y, y creo que me saqué un 7 un 8 no fue tampoco, no deslumbré, pero hubo un preconcepto a la hora de tomar a ese lugar como un posible lugar de análisis de una industria del entretenimiento o de una industria cultural. Y para mí era súper válido y súper lógico. ¿Qué pasaba? Yo en esa época iba mucho a la cancha, entonces transitaba ese espacio y creía que era un lugar interesante para abordar desde mi formación, de lo que estaba estudiando. Pero bueno, claramente las industrias del entretenimiento todavía en ese entonces no estaban del todo este, contemplando el fenómeno deportivo. Por lo menos acá, porque en realidad uno puede decir que el vínculo entre las industrias de entretenimiento o las industrias culturales, estas corrientes y el deporte empieza a ganar fuerza a partir de los 80. Y no en Argentina, sino en Europa y en Estados Unidos. ¿Y por qué sucede esto? Porque eh, primero hay que tener en cuenta el contexto global, ¿no? Digamos, una restauración conservadora, pero sobre todo el avance tecnológico de esas épocas. Quienes son más grandes, que no somos la mayoría aquí, tendrán en cuenta que a partir de los años 80, lo que fue, digamos, el coletazo de la Guerra de las Galaxias, que era la parte tecnológica de la Guerra Fría, eh, empezó a generar grandes avances y todo lo que es la computarización y demás, que si bien empieza en los 60, pero digamos en los 80 con el microchip y otras tecnologías, el CD y demás, y los ordenadores, cada vez más modernos y cada vez más avanzando, las Compus XT, las AT, las XT, después vinieron las a color, después vinieron otro tipo de tecnologías, hicieron un avance vertiginoso sobre los distintos campos, y entre ellos el deporte. Y también el fenómeno de la televisación, a partir sobre todo del Mundial del 86, donde ya la disposición de cámaras para mostrar el evento fue otra, el Mundial del 86 fue, digamos, de México 1986, fue un antes y un después en el modo de transmitir los mundiales, y a medida que iba pasando cada evento deportivo, cada mundial, se iban incorporando nuevas y nuevas tecnologías que eran probadas en el evento mundial de fútbol, estoy hablando, y que después funcionaban. Fíjense, a los que somos más de mi época, yo tengo 40, como Fútbol de Primera, que era el programa, digamos, de emblema, eh, al principio, en los 90, era muy, muy simplón, y después fue ganando terreno, fue ocupando el prime time de los domingos, y bueno, y hoy por hoy la industria televisiva alrededor del fenómeno fútbol es gigantesca, digamos. Uno puede tener las señales de cable varias dedicadas las 24 horas al deporte, y de esas 24 horas podemos decir que un 70 o un 80% particularmente, digamos, apostadas a la práctica del fútbol local, fútbol internacional. Y ya más allá del fenómeno futbolístico, ya el show, a veces el show es un propio periodismo. Uno, no sé, si miramos cualquier programa de ESPN, por ejemplo, 90 minutos, que es el que más, este, digamos, fuerza tiene en la pantalla, uno de los que más se ve, ya el hecho deportivo pasa casi a un segundo plano, y el principal atractivo de ese programa pasan a ser los propios periodistas. O sea, el show del show mismo sería. Eh, y en ese sentido se está generando una nueva dinámica de industria del entretenimiento, que ya ni siquiera es deportiva, es de aquellos que hablan de deporte, porque el show es de los que hablan del deporte y no del deporte en sí. ¿Se entiende? Eh, entonces, las ciencias sociales, perdón, las ciencias sociales como que tardaron eh, en percibir la importancia del fenómeno deportivo en el marco de las industrias del entretenimiento. Es más, desdeñaron un poco esa óptica, dejaron como que la subestimaron, la menospreciaron, como que la parte de las industrias culturales tenía que estar dedicada a analizar eventos culturales. Y es un poco la anécdota que yo les conté que me pasó cuando quise
dar cuenta de la cancha de estudiantes y los consumos de ese espacio. Como que no era un lugar serio, si se quiere, para las ciencias sociales. Y es loco porque las ciencias sociales siempre fueron, como en su momento, en su origen, y hoy en día lo siguen siendo, como subestimadas en el sentido, bueno, que no son ciencias exactas, ¿no? Como que le falta rigor y le falta método para dar cuenta de lo que tratan de explicar. Y aún así las propias ciencias sociales detenieron el hecho deportivo como fenómeno social a la hora de ser abordado. No todos, porque podemos encontrar autores como, no sé, Roland Barthes, que ha dado cuenta desde la mirada estructuralista de hechos deportivos. En su libro Mitologías, nosotros a veces damos El mundo del catch, que es uno de los capítulos, o el del Tour de France, donde Barthes logra describir ese fenómeno. Pero bueno, el fútbol, tal vez por ser popular, por ser de las masas, por ser un fenómeno que no sé, la verdad no sé el motivo, pero fue, digamos, dejado a un lado. Y se escapó gran parte de ese recorrido a la hora de abordar, digamos, la práctica deportiva. El texto que nosotros les dimos recupera eso, esa discusión. Primero, el texto lo que hace, aquellos que lo quieran leer, yo sé que tenían varios textos para leer, este de Industrias Culturales y el de Giffey, que habla de discurso, que también por ahí son largos para abordar una misma semana. Se les pidió ese esfuerzo extra para poder trabajarlo. Este de Industrias Culturales se lee en un ratito, o sea, en una hora, hora y pico lo pueden leer tranquilamente, una primera lectura, digo, de pasada, haciendo anotaciones, porque se repite bastante a sí mismo dentro de la estructura, y lo que plantea básicamente es, bueno, cómo fue posible que desde las ciencias sociales y desde las miradas de las industrias de entretenimiento no se tenga en cuenta lo que está pasando con el deporte, desde esa óptica de industria de entretenimiento. Que el deporte es un campo habilitado para ser estudiado, es un lugar, digamos, plausible de ser un objeto de estudio para las industrias culturales. Entonces, llamémosla industria cultural, industria de entretenimiento o industria deportiva. El autor reza sobre eso, nos dice, bueno, ¿cómo es posible que no haya sido tenido en cuenta el deporte como algo importante? Es más, hoy en día hasta podemos decir, mueve más millones que cualquier otra industria de entretenimiento, el deporte. Está dentro de las principales industrias de entretenimiento. No es la única. Pero bueno, esta noción de industria cultural o industria del entretenimiento también es muy ambigua, es muy amplia, abarca varios campos y resulta difícil cómo, digamos, anclarla en un solo territorio, en una sola práctica. Un poco la pregunta que hicimos a nuestros entrevistados, ustedes en realidad, tenía que ver con esto. ¿Qué es el fútbol para ustedes? Bueno, y la idea es ver si empezaba en el aire, como dijo la compañera Ixa, a ver algo de esto de, bueno, el fútbol es un negocio, el fútbol, la verdad, es un grupo de millonarios, como si el fútbol fuese solo el fútbol de primera o el fútbol europeo o el fútbol brasilero o el mexicano donde gana un millón, ¿no? O que los futbolistas son millonarios, ¿no? Porque uno cree eso, que los futbolistas son millonarios. Y como en cualquier otra industria, el fútbol, el deporte y el fútbol, los deportistas, en la lógica de la industria, son simples engranajes de esa industria. Digo, así como en una fábrica de autos se necesitan distintos elementos para construir un auto efectivamente, y hay plantas que se dedican solo a terminar el auto, otras, los componentes vienen de China, o vienen de Indonesia, o vienen de no sé dónde, de Europa, y en Argentina hay terminales de la Renault, de Toyota, de Ford, donde el auto se termina con componentes que vienen de afuera. Bueno, el fútbol podemos verlo, a grosso modo, el deporte lo podemos ver en muy grosso modo, en ese sentido, con esta lógica sistémica en la cual el deportista es un engranaje. Y así como tenemos productos de primera línea, que son los más vendidos, los más consumidos, y los más requeridos por el público, y donde hay, detrás de los cuales hay toda una gran maquinaria
de promoción. Del mismo modo hay productos que son menos consumidos, menos requeridos y menos vendidos. Y es loco porque en el campo del deporte se están mezclando dos nociones. Una, la mirada o la perspectiva mercantilista del deporte, y por otro lado, el hecho social del deporte. Y esas dos ópticas entran en tensión. ¿Cómo abordamos al deporte? ¿Qué es el deporte? Uno se pregunta, ¿qué es el deporte? Así como le preguntamos a los entrevistados qué es el fútbol, preguntémonos a nosotros mismos, como ya casi periodistas deportivos que son, o periodistas deportivas que son, ¿qué es el deporte? Entonces, uno puede encontrar ahí, a ver, yo les pregunto a ustedes, vamos a hacer al revés, quiero dos o tres respuestas. ¿Qué es el deporte? ¿Qué es el deporte? A ver, en tres palabras, el que abre, que mira, en tres palabras, en cuatro palabras, en una frase, ¿qué es el deporte? La idea fuerza de qué es el deporte. A ver quién habla, mientras vamos mate. A ver, Inigo, ¿estás en España, Inigo? Sí, aquí estoy, aquí estoy. No he podido salir de aquí. ¿Qué es el deporte? Joder, lo de tener puesta la cámara te hace tener que responder, imagino. No, en realidad es que en tres palabras es muy complicado, ¿no? Como que el origen del deporte lo veo como de una forma bastante más llevada a la relajación de las masas, a la creación del cuerpo perfecto para otra serie de habilidades, como la guerra, por ejemplo, y obviamente eso después se fue distribuyendo por el hecho del espectáculo, pero en origen no me parece que sea lo que podemos llegar a responder con qué es el fútbol en una pregunta base como la que hicimos la otra vez, por ejemplo. Creo que nos podemos ir un poco más hacia atrás y eso, y ponernos a pensar en la realidad que es por qué se creó el deporte y por qué se creó el aspecto de la actividad física, con qué fin se hizo. Que me parece más interesante que decir básicamente que es una industria que nos toca a todos y que al final es un entretenimiento que mueve mucho dinero en estos momentos, pero que va más allá de todo porque está construido en base a la pasión. Bien, bien, Inigo. Está buena. Abordaste varios temas ahí, porque medio que renegás de esta óptica de, bueno, ¿por qué tiene que ser abordado como una industria? Podemos ir a la historia y encontrar cosas más ricas en el deporte, desde sus orígenes hasta los usos con los cuales fue pensado, como moldear cuerpos para la batalla y la guerra, que eran más útiles socialmente para ese tipo de sociedades. Y no tanto quedarnos con esto de que es una industria. Es una óptica posible y está bueno ese abordaje. ¿Alguien más que quiera decir algo? A ver, Y que a lo mejor el profe años anteriores se tomaba de una manera que estos años por ahí se está tomando de otra manera, digamos, como en el siglo, yo lo tomo como que antes, por ejemplo, como vos decías, ¿no? Antes no estaba tan avanzada la tecnología o tanto, no estaba tan metido como la comercialización, digamos, que por ahí ahora, no sé, te pongo un ejemplo, por donde se pasan los partidos de fútbol, digamos, antes era libre y cada uno podía ver el partido que quisiera, todo y ahora se me llevó como a una plataforma diferente que a partir de ahí, o sea, que es como que se pasó a tener, hay dos empresas que tienen los derechos del fútbol, digamos, y ahí es como que se la discuten con ella, con ellos, e incluso antes se tomaba de otra manera, digamos, que se tomaba más que nada como por ahí para distraer a la gente o por ahí como una pasión, cosas así que igual también me pasó como en las preguntas esas que teníamos que hacer, porque a mí en lo general, por ejemplo, todos me venían diciendo, no, es una pasión, o sea, yo todos los domingos me quedo a verlo, o por ahí uno decía, ese domingo saco a toda mi familia de la casa y me quedo viendo el partido, no importa lo que pase, y otro por ahí me crucé con uno, o sea, le pregunté a un amigo y me decía que no, o sea, que él no es tan fanático del fútbol, pero lo tomaba como el lado de la comercialización, digamos que cambió totalmente. bien, bien, Agus. Hay varias cosas. Vieron que nosotros mismos nos cuesta pensar al deporte. Digo, como si el deporte pudiese ser encapsulado en una sola categoría. Yo digo, bueno, el deporte, por ahí me avisa que quedan 10 minutos, así que ya saben la dinámica. Cuando se termina, nos metemos todo al mismo link. Esta es la táctica del pobre, ¿no? Vamos todo al mismo link y reabrimos
la sesión. Hay que encontrarle la trampita. Bueno, les decía, el deporte como tal vez no pueda ser encasillado en una sola mirada, una sola óptica y una sola perspectiva. Entonces puede ser abordado como un entretenimiento, como algo del ocio, como parte de una gran industria, desde su mirada histórico-política en la conformación de cuerpos y prácticas que permitieron conformar determinadas sociedades. Puede ser mirada como desde la salud, puede ser mirada como un lugar social, puede ser mirada de su práctica deportiva en sí misma, puede ser abordada desde la comunicación como hecho que transmite valores, como todo un esquema de significancias, puede ser abordado desde su semiología, puede ser abordado desde sus sistemas de significaciones, como una práctica, como un juego, como un lugar de conformación de identidades colectivas o individuales. Puede ser abordado desde la temática de seguridad, puede ser abordado como un reflejo de lo social, como si lo social y lo deportivo estuviesen enfrentados en lugares distintos. Digo, la transversalidad que tiene el deporte sobre distintos ejes sociales, o sobre distintas posibles miradas, es tan grande que tratar de encasillarlo en un solo lugar es muy difícil. Pero entonces, ¿quién regula el deporte? ¿Quién regula la práctica deportiva? Y si la práctica deportiva se circunscribe o no tan solo al fútbol profesional. Y cómo el fútbol profesional, que es el fútbol profesional o los deportes profesionales, pero el fútbol como faro de la reflexión, vieron que en Argentina los clubes son entidades sociales. Entonces, ¿cómo esto juega en tensión con la mirada mercantilista? Entonces, ¿qué es el deporte? Es un espacio para la salud, es un lugar recreativo y de ocio, es un lugar de formación de identidades. Sí, ¿quién habló? Aixa. Para mí es un conjunto de todas esas cosas. O sea, es un elemento que, como decís vos, desde la salud lo puedes ver, desde la práctica deportiva, pero también tiene que ver con un consumo y un negocio. Entonces engloba muchas cosas. Bien, pero no todas las prácticas deportivas son un consumo y un negocio. Fíjense ahora, el tema de la pandemia, ¿no? Están a punto de volver a cerrar los gimnasios, los natatorios, las canchas de tenis. Entonces, hay prácticas deportivas que están peleando por subsistir, digamos. Y bueno, hay gimnasios chiquitos barriales que si cierran se funden, y hay mega cadenas de gimnasio que te cobran hasta la toallita que te dan, la cobran como si fuese de oro la toalla. Hay distintas economías, del mismo modo como hay equipos de práctica de fútbol de primera división, como el que tiene una cancha acá en las afueras de La Plata y cobra el partido que juegan amateur durante el fin de semana. Entonces, es tan amplio, es tan grande, que puede ser abordado de distintos lados. Nosotros somos comunicadores, entonces yo no quiero ser autorreferencial, pero aquella inquietud que tuve hace 20 años atrás sobre cómo se consumía el estadio de Estudiantes de La Plata, la vieja cancha, la de tablones, me pareció un lugar interesante para ser abordado desde una óptica de comunicador. Digo, yo me estaba formando como comunicador. Como hincha iba todos los fines de semana. Entonces, si yo pongo sobre la mesa mi quehacer como aficionado de Estudiantes, bueno, era una cosa. Ahora, como comunicador en formación, la perspectiva tenía que cambiar necesariamente. Yo tenía que ir a ese espacio y tener en cuenta otras cosas. Y dentro de los públicos que iban a ese lugar, donde estaban los hinchas de la Popular, los hinchas de la Platea, el mundo periodístico, los vendedores de la calle. Fíjense que en esa época no había internet, no había estas tecnologías que tenemos a disposición, y era mucho más accesible también. Yo hablaba mano a mano con la que era en ese entonces encargada de prensa, la señora Marta, del Club Estudiante, me acreditaba para ir a los vestuarios, como si nada. A veces también debo confesar que usé esas acreditaciones simplemente para ir a ver el partido. Entonces, también el pobre Marta, me acreditaba, a veces iba a ver el partido, a veces utilizaba ese beneficio para eso, y otras veces iba y hacía el trabajo de investigación. Profe,
Sí, Agus. A lo mejor te hago una consulta, puede ser, viste que antes el estadio por ahí se tomaba como un lugar donde vos ibas a ver a tu equipo, digamos, y solamente a eso, y que cada vez ahora se empezó como a meter que shoppings, que por ahí hay como un gimnasio, incluso así como vos decías lo de estudiantes, por ahí que hay un gimnasio, hay un restaurante y cosas así, que empezó a meterse como más comercialización para también meterle como más visibilización al estadio y que vaya más gente, cosas así. A lo mejor me equivoco, no sé. Sí, igual históricamente, Agus, es verdad lo que decís, cada vez el fútbol profesional está siendo más profesional o más, digamos, no quiero poner la palabra profesional, pero está más dentro de esta lógica mercantil de la venta del producto y el producto como una integralidad, pero yendo a mis tiempos de niñez, los buffets en las canchas siempre existieron, nada más que ahora hay más dinero, hay más recursos, y está bien igual la observación que haces. Eh, Además, en ese Hay momento, más opciones también. O sea, hay más claro, opciones de plan. Al fin y al cabo tienes que abarcar la gran mayoría de los planes porque si no se te escapan clientes, vamos a decir. Y eso es dinero, que es, como bien dices, lo que hace falta también. Ahora hay más dinero porque hay más posibilidad de crear más planes dentro del terreno de juego, sí, digamos. y dentro de una dinámica, de una lógica totalmente mercantil, donde los clubes tienen que ayornarse para vender la integralidad del producto. Estudiantes en la cancha nueva tiene, bueno, ahí está, veo a Belén, que está en la cancha de Estudiantes, la fotito de perfil. Pero en las afueras tiene buffet, todo espacios concesionados, es como si fuese lo mismo que Bazar X, La Plata, saben, es como un paseo de compras, tiene espacios concesionados donde comerciantes compran la licencia, la concesión de ese espacio para poder vender y no son del club. O dentro de la sede de estudiantes está lo que era antiguamente la cancha de básquet, ahora está el Sport Club, que es un gimnasio de una cadena de gimnasio, donde el socio tiene algún beneficio de descuento, pero ya no dispone del espacio. Entonces uno debe preguntarse, ¿está bien que subalquilen el lugar? Y por ahí sí, porque mantener esa sede social con los ingresos solos de la cuota societaria es imposible, esa sede, los que son platenses, está desde que yo soy chiquito, la pileta está hace 80 años ahí, y bueno, es un edificio viejo en pleno centro de la ciudad, un lugar estratégico, muchas veces se pensó en vender, bueno, sostener esa estructura, una sede social, el Country City Bell, hacer la cancha, el equipo de primera, es, es como, si vamos al término económico, es impresionante. Del mismo modo que gimnasia, digo. Gimnasia tiene el polideportivo que es enorme y es histórico, tiene estancia chica, tiene la cancha, digo, tiene su equipo de primera. Y uno como hincha a veces dice, pero mira los jugadores que tienen, son todos unos burros, ¿por qué no compran? Y no se detiene desde esa óptica de hincha a pensar lo que es montar toda esa estructura. Y bueno, obviamente los ingresos vienen por una parte de la cuota societaria, la publicidad, y sobre todo la venta. El principal ingreso es la venta de los derechos televisivos que en conjunto hacen los equipos de AFA a las principales compañías de televisación. Eso lo vamos a abordar en el segundo Zoom, la segunda parte de la clase. Esto está diseñado 30 minutos y 30 minutos para respetar los tiempos publicitarios de Zoom. Así que después de la pausa vamos a abordar eso. Pero a lo que voy es que hay otros clubes con otras dimensiones que también tienen que trabajar sobre su plano financiero y administrativo y, digamos, de un modo intentar sostener su estructura, que para esos clubes también es, digamos, muy costoso. Bueno, esto se está por cortar porque falta menos de un minuto. Ahora recuerden, volvemos todos inmediatamente al mismo link, yo los voy a ir admitiendo, y vamos a cerrar la clase un poco sobre el texto y un poco con algunos ejemplos. Yo creo que todos manejan la noción de industria cultural e industria del entretenimiento vinculada al deporte. Hoy por hoy es algo más común poder vincular eso y no generar tantas rispideces como cuando yo era estudiante, donde era como, digamos, visto un poco raro. Así que, bueno, hagamos tiempo hasta que esto se termine y bueno. Vieron que este momento es medio incómodo, porque no sé si seguir hablando, si cortar, si meter un chiste o qué, pero bueno, y de golpe me corta, así.